Por medio del Acuerdo Gubernativo 24-2024, el presidente Bernardo Arévalo derogó el Acuerdo 320-2023, que brindaba seguridad y vehículos blindados a exfuncionarios de la administración anterior, en los cuales se incluía a su núcleo familiar. El gobierno anterior cometió un abuso al recetar que todos los funcionarios iban a quedar con servicio de seguridad, vehículos blindados, cosa que comprometía recursos del Estado de una manera que es absolutamente ilegal. Así que lo que hemos hecho es sencillamente derogar ese acuerdo, revirtiéndolo, reafirmando que quienes sí están calificados para recibir este apoyo lo continuarán haciendo, y que en lo sucesivo cualquier persona que requiera o que crea que tiene que tener algún tipo de protección por parte del Estado, cualquier funcionario público me refiero, primero tiene que tener un informe del análisis de riesgo que haga el Ministerio de Gobernación, porque no es nada más porque a alguien se le ocurre que se va a invertir dinero en vehículos blindados o en andar pagando guardaespaldas. Únicamente si el Ministerio de Gobernación, después del estudio de riesgo correspondiente, confirma que están en vulnerabilidad. Únicamente gozan de protección exfuncionarios que hayan prestado sus servicios al Estado en materia de seguridad y justicia. Y bueno, recordemos que de hecho el presidente Arévalo había ya anunciado que este acuerdo se iba a eliminar, porque también fue muy criticado, lo hemos abordado aquí, lo hemos analizado, las medidas que se han dado a conocer, y no significa entonces que se eliminó completamente ese tipo de seguridad, sino que hay casos específicos, como lo hemos planteado también, en los que pues se tiene que analizar y pues otorgar también, porque el puesto tiene ese grado de peligrosidad, ¿no? En la cual también se le tiene que dar la protección luego de haber prestado sus servicios. Y es que, fíjate que cualquier sector de la sociedad podría incluso saltar con acciones de amparo y de revisión hacia no normar jurídicamente algo tan elemental como es la seguridad de un exministro, exviceministros, exdirectores y exfuncionarios a cargo de Gobernación y de la Policía Nacional Civil. De verdad, te puedo decir que serían muchos los espacios de la sociedad guatemalteca que dirían: señor presidente, indistintamente quién fuera el presidente, ¿cómo no les va a dar seguridad al finalizar su gestión a estos exfuncionarios si prestaron su conocimiento, sus aptitudes, con P, aptitudes, para dar pues lo mejor de sí ante la ola de criminalidad que acecha nuestro país? Entonces, perfectamente normal, plausible que siga y que esto jamás se vaya a quitar. Soy de los primeros que está de acuerdo con esto. Sí. Pero de eso a que ya de verdad cualquier otro funcionario, otra funcionaria de cualquier otro ministerio que no tiene relación de nada en la materia de la institución que representaba respecto a la criminalidad, perdón, pero a mí sí eso me causa una desazón total, me causa incluso pensamientos enfocados a ¿dónde estaba el análisis para haber hecho algo como esto? Obviamente, pues uno no está en ese puesto, uno no está ejerciendo la representación del Estado a través de la presidencia, pero hay que ser consecuentes con algo, Sandy. A ver, voy a poner sobre la mesa uno de los puntos más delicados, más álgidos y que más generan roces en nuestra sociedad, pero al final es una realidad. Y aquí en A la Medida nos hemos caracterizado contigo de hablar las cosas pues sin ningún tapujo y las cosas claras, claro, como se debe. Somos un país realmente pobre, somos un país en donde, por lo menos me atrevo a decir que más del 80% de las familias guatemaltecas apenas logra poner un poco de frijoles con tortillas en la mesa de su familia. Entonces, cuando hablamos de una economía que realmente no es general en cuanto al beneficio para su población, y aún así, siendo un país que económicamente nos hace realmente
falta demasiado para alcanzar un nivel en donde podamos decir la mayoría de población por lo menos ya vive bien, ya vive al día, ¿sí? Porque hoy ni siquiera al día. Y eso, ponerlo en una comparativa de lo que significa tener uno de los gobiernos más caros de América Latina. Cuando hablo de gobierno no estoy hablando del presidente, de ninguno de los tres organismos, estoy hablando del aparato gubernamental. 3 organismos del Estado, entidades autónomas, entidades descentralizadas, y cuando tú te das cuenta lo caro que nos sale a los guatemaltecos ese elemento del Estado llamado gobierno, en un país tan pobre como el nuestro, de verdad que llora sangre. Porque hay, salarios que de verdad son fuera de lo común, Yo no estoy diciendo que no tengamos a la mejor gente al frente de nuestras instituciones públicas. Y sí, hay puestos clave que se necesita gente con alta capacidad. Pero de eso a tener salarios que superan de verdad, incluso salarios en países de primer mundo, en países pobres como el nuestro, por favor, vaya, dejemos eso a un lado. Que todavía estas personas se recetan con nuestros impuestos gastos que realmente no necesitan cubrir de una manera externa, porque el salario que tienen es más que suficiente. Y cuando vemos que realmente eso afecta la transparencia del gasto público, y por supuesto, dinero que muchos dicen, sí, pero es que si nos ahorramos ese puchito, ¿cuánto puede ser? Puede ser mucho, cuando lo multiplicas por 12 meses y cuando lo multiplicas en cuanto a generarlo en una partida presupuestaria que vaya a mejorarle la calidad de vida a un sector de la población, ahí ya estás marcando una diferencia. Pero aquí tenemos, pues obviamente, gastos de vehículos, de combustible, de teléfonos celulares de última generación con paquetes ilimitados, gastos de comida, gastos de realmente de todo. Entonces, soy de la opinión que realmente uno de los grandes problemas de nuestro país, del Estado como tal, es tener a su elemento, el gobierno, tan caro. Nos representa una cantidad de dinero mensual que de verdad supera la lógica y no es necesario. Y se puede destinar también recursos para temas para proyectos incluso que tanto se necesitan en el país, ¿no? Hay tantas necesidades. Vamos a ir con ciertos elementos también para ampliar un poco más este análisis sobre la eliminación de ese acuerdo gubernativo. Es que el artículo 1 del citado documento señala que la cartera del Interior deberá proporcionar protección a quienes hayan desempeñado los cargos de ministros y viceministros del Ministerio de Gobernación, así como a los directores del Sistema Penitenciario e Inteligencia Civil. También al director general y el general adjunto de la Policía Nacional Civil y subdirectores generales de Operaciones, Investigación Criminal y de Análisis de Información Antinarcótica. En el acuerdo publicado este 19 de enero, en su artículo 5, se menciona que se deroga expresamente el contenido del acuerdo gubernativo 320-2023 del presidente de la República, que se publicó, recordemos, en fecha 27 de diciembre del 2023. En el artículo 6 establece que la derogatoria del acuerdo 320-2023 se emite sin perjuicio de la seguridad que brinda el Ministerio de Gobernación a personas que hayan prestado sus servicios personales al Estado en materia de seguridad y justicia y que con razón de su cargo y decisiones asumidas se haya determinado la necesidad de proteger su vida e integridad. Esto es entonces lo que aclarábamos, que realmente se queda con limitaciones, es decir, solo a las personas que representen un verdadero peligro en su seguridad se les tiene que obviamente dar esa protección, pero no abarca a todos. Cuando se hizo esta publicación en diciembre, el 27 de diciembre, se hablaba de tantos cargos, secretarios, directores, pues los ministros al final todos. Entonces, cuando tú te ponías a hacer las cuentas, Fernando, realmente era mucho dinero y eran muchos elementos también de seguridad que vienen de la policía, muchos agentes que iban a estar entonces a disposición de estas personas por varios años. Entonces aquí ves,
si la policía tiene tan pocos elementos que se ha hablado, ¿no? Que realmente no representa la cantidad de elementos que debería para el número de poblacional que tiene Guatemala, que se necesita invertir en la policía para poder aumentar el número también de agentes, y a esos escasos agentes le cortas todavía para la protección por varios años de funcionarios que al final no todos necesitan esta protección. Realmente creo que era un abuso el que se había tomado en cuenta, y qué bueno que se enmienda la plana, y qué bueno que al final entonces se hace esta derogatoria del acuerdo, porque al final era hasta una falta de respeto, ¿no? Era un abuso completamente pensar en que esta ley pudiera estar vigente durante varios años. Imagínate cuántos recursos se hubieran gastado. Totalmente de acuerdo contigo. Quiero terminar el análisis con algo que realmente no se nos tiene que pasar por alto a todos los que conformamos a la población, el grosso de la población. Este acuerdo, cuando surgió a su vida jurídica en diciembre del año pasado, ojo, no fue decisión exclusiva del expresidente Alejandro Yamatei. Eso fue una decisión en Consejo de Ministros, ¿sí? Porque estas decisiones no son exclusivas del presidente de la República, no puede. Entonces, debe actuar con los ministros de Estado. Entonces, por eso es la importancia, y creo que lo hablábamos el día de la transmisión de mando, la importancia del gabinete de gobierno no es realmente solo ver a los 14 ministros que van a llevar sobre sus hombros la representación de la administración pública. No, es que llevan detrás de ellos una actividad que es elemental, y es la actuación a la par del presidente para generar este tipo de decisiones que pues conforman la vida jurídica de un acuerdo gubernativo. Entonces, acá los ministros firmantes, ¿verdad?, estaban totalmente de acuerdo con lo que se estaba realizando. ¿A qué voy con esto? Acá, en cualquier momento de tu vida política y de tu vida a cargo de la administración pública, porque tienes esa oportunidad de ir a trabajar por Guatemala, no significa que tengas el derecho a hacer lo que tú estabas comentando muy bien, caer en esos abusos, porque de verdad es dinero nuestro, es dinero del pueblo, y el dinero del pueblo se respeta porque nos cuesta a todos ganarlo para pagar los impuestos de donde surge todos esos gastos que realmente no son necesarios. Así que de esta manera nosotros concluimos el análisis. Fernando, un gusto siempre compartir contigo. Que tengas un excelente fin de semana. Igualmente, Sandy Monroy, amigo y amiga televidente, pásela muy bien, abrace a su familia y disfrútela en este fin de semana. Vamos a la pausa, ya regresamos con noticias internacionales.